Gracias por estar con nosotros. Un gusto tener al Padre Juan Solana entre nosotros en esta consagración a Jesús a través de María. Es un regalo grandísimo. Yo sé que está súper ocupado. Le pedimos que participara y sabemos que está haciendo un esfuerzo en su agenda tremendo. Así que, Padre Solana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ceci. No estoy haciendo tanto esfuerzo, luego con mucho gusto y con mucho cariño. Igualmente, Padre, tenerlo con nosotros. Pues ustedes saben, el Padre Juan Solana es legionario de Cristo. Para presentárselos, él es el encargado del proyecto Magdala en Tierra Santa. Ha hecho una labor increíble en donde van muchos peregrinos de todo el mundo, evangeliza en todo el mundo, ha realizado proyectos con el Rosario en los diferentes lugares de meditación, ha realizado también últimamente toda la meditación del credo en los lugares santos, algo preciosísimo que fue extraordinario. Y ahora se encuentra él planeando lo que se llama el atardecer, ¿verdad? Usted me corrige, en donde el Padre Solana meditará y nos dará unas reflexiones maravillosas desde Tierra Santa en sus atardeceres que son bellísimos. Actualmente están desarrollando a nivel internacional lo que se llama el mosaico, que tú puedes con el mosaico colaborar con Magdala. Necesitamos colaborar con este proyecto. Es algo muy simbólico, algo chiquito, pero vas a ayudar muchísimo y vas a tener para siempre tu nombre ahí en Tierra Santa. Y además tú puedes pedir, por ejemplo, intenciones para las misas, también por una pequeñísima suma. Es algo increíble porque es desde Tierra Santa, algo que el Padre extraordinariamente realiza en todas sus misas. Tú las puedes ver en el Mundo Católico porque nosotros también las retransmitimos, y actualmente tienen una aplicación de Magdala. Tú la puedes bajar en tu teléfono y puedes llegar a todos los contenidos de Magdala, que son preciosísimos. Así que le damos la más cordial bienvenida al Padre Juan Solana en estos proyectos. Nosotros vamos a poner en la parte de la descripción las redes sociales y los datos para que ustedes se metan. Creo que es www.magdala, ¿verdad? .org. Y las personas se pueden meter y pueden efectivamente tener pues un acercamiento a la Tierra Santa extraordinario. A mí se me hace maravilloso. Cuando veo al Padre Solana en esos lugares, participo de una manera especial y mi día ya no es el mismo. Definitivamente no es el mismo cuando tengo la oportunidad de verlo. Tengo pocas oportunidades debido a la estación, pero cuando tengo esa oportunidad hasta mi alma descansa, y le doy las gracias al Padre Solana de estar aquí con nosotros. Estoy feliz de que esté, de que colabore con tantos sacerdotes, y pues él va a meditar con nosotros. Si él quiere decir algo de lo que está haciendo, Padre, por favor, díganos. Gracias, Ceci. Gracias por esta presentación tan amable. He hecho muchas cosas, pero no merezco tantas alabanzas. Ay, Padre, lo queremos muchísimo. ¿Cómo no lo vamos a tener con grandísima gratitud? La verdad que siento la gratitud por todas las personas que lo ven y que se benefician en su alma, tantas tan sedientas, necesitadas, que no tienen manera de salir adelante, y que solo escucharlo, saber que está en Tierra Santa, cambian sus vidas. Eso no tengo con qué pagárselo, de verdad, Padre. Me alegra mucho. Y bueno, pues sí, efectivamente en este tiempo de pandemia hemos tratado de estar al menos con una presencia virtual a través de las redes y llevar la Tierra Santa a sus hogares y a sus lugares. Dado que no han venido peregrinos y no pueden venir todavía, quizá por algunos meses, pues decidimos llevarles a ustedes, a sus casas, a sus hogares, a sus familias, la Tierra Santa, la tierra de la Biblia, la tierra de Jesús, la tierra de la Virgen María, de los apóstoles. Ha sido una experiencia preciosa que, como tú dijiste, encuentran en nuestra página de internet, la encuentran también en nuestra aplicación. Ahí tienen un archivo. La aplicación se llama Magdala, la pueden bajar en su iPhone, en su Android, en cualquiera de los teléfonos celulares. Se llama Magdala, y ahí tiene un archivo de las peregrinaciones que hemos hecho, de los temas, de las conferencias, de las homilías, y pueden también seguir la misa diaria, aunque ya la siguen en Mundo Católico, que es un servicio muy hermoso, sobre todo ahora que mucha gente no puede ir a visitar las iglesias todavía o recibir los sacramentos personalmente. Como ya sabes, estamos todos unidos este mes en el rosario que pidió el Santo Padre para que termine esta pandemia, y esperamos que pase pronto y que volvamos a una vida serena
tranquila y normal con la ayuda de Dios. Con ayuda de Dios. Pues así es, Padre. La reflexión del día de hoy es la del día 31. Estamos ya en la recta final y yo creo que le tocó un tema hermoso de la bondad y la caridad de Dios que se manifiesta en el Santísimo Sacramento a los hombres. Algo precioso. Padre, lo dejamos solo. Lo que vamos a hacer es que haga su reflexión. Cuando ya, como nosotros lo vamos a estar escuchando, cuando ya vaya terminando, me vuelvo a acercar a usted. Le haremos algunas preguntas si las tenemos y nos despediremos con su bendición para terminar el día de hoy. Muchísimas gracias. Lo dejo para que usted pueda hacer su reflexión y de nuevo muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Gracias, Ceci. Gracias a todos los amigos que están siguiendo la consagración a través del Mundo Católico y preparando sus corazones, sobre todo para que la Virgen María pueda hacer esa obra maravillosa de configurarnos con su Hijo Jesucristo, esa obra que la Virgen hace con mucho amor, con mucho cariño. Vamos a reflexionar, queridos hermanos, en el día 31 de la preparación a la consagración a la Santísima Virgen y se titula De la bondad y caridad de Dios que se manifiesta en el Santísimo Sacramento a los hombres. Dice el Evangelio de San Juan al inicio del capítulo 13, hace una introducción bellísima y solemne a la última cena, y allí dice el Evangelio que Cristo nos amó hasta el extremo. Tenemos que partir al considerar el amor de Dios en el sacramento de la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, tenemos que partir de esa premisa. Jesús estaba anhelando celebrar la Pascua con sus discípulos, había ido a Jerusalén a celebrar su Pascua, es decir, una nueva Pascua, la del Cordero de Dios, no la del Cordero de los egipcios, sino la del Cordero de Dios, y quería celebrarla, estaba determinado a obedecer a su Padre, a ser inmolado en la cruz como oveja llevada al matadero, y quiso anticipar su ofrecimiento en la última cena, como sabemos, donde nos dejó el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio. En esa última cena Jesús va a abrirnos su corazón y nos va a revelar toda una serie de verdades maravillosas, divinas, que no había revelado anteriormente, imágenes, promesas, agradecimientos, y todas este complejo, digamos, de gracias y de bendiciones que Jesús nos va a regalar en la última cena, está anticipada por esta expresión bellísima de San Juan: los amó hasta el extremo. Y para entender en su debida y justa medida esta expresión, queridos hermanos, queridos amigos, tenemos que recordar quién es Jesucristo. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre. Y como confesamos en el credo, es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, en esta presencia humana, sentado en la mesa, con una copa de vino en la mano, con un pan en la mano, con sus discípulos alrededor de él, en este ambiente que conocemos muy bien, la última cena de Leonardo da Vinci, por ejemplo, y otras muchas, que repito, tienen un carácter profundamente humano. El actor principal, el protagonista principal es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, considerar que Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, nos amó hasta el extremo, nos está abriendo la intimidad de Dios para decir, nos amó totalmente. Extremo es la punta, es el final, no quedó espacio geográfico, no quedó espacio temporal, no quedó espacio humano, no quedó espacio de ningún ámbito que no fuera tocado
por esta entrega de Cristo que nos ama hasta el extremo. Tenemos que considerar esto porque, repito, el actor principal, el sujeto de esta frase es el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre. Y ahí también entra su bendita y santísima humanidad. Y me parece importantísima considerar esta humanidad de Cristo en nuestro 31º día de preparación a la consagración, porque es la humanidad de Cristo, es decir, lo que en teología se llama la teología de la encarnación o la economía de la encarnación. Es decir, que Dios haya tomado un cuerpo físico, un cuerpo mortal, un cuerpo humano, es lo que va a dar paso luego a la presencia eucarística. Y aquí tenemos que recordar el discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, cuando habló de su cuerpo, de su sangre, que es el pan que ha bajado del cielo y que sacia el hambre de los seres humanos, y su sangre que uno bebe y ya no va a tener más sed. Entonces, el Hijo Eterno de Dios se hace hombre en el seno de la Virgen María, vive una vida, una infancia, una adolescencia normal, una primera juventud normal, llega el momento de su vida pública, empieza a predicar el reino de Dios, empieza a hacer milagros, empieza a mostrar su humanidad y su divinidad, empieza a mostrarnos quién es Él, empieza a invitarnos al reino de Dios, a la conversión, nos invita también a vivir las bienaventuranzas y con muchos milagros va probando que Él es Dios, que Él es Dios, que Él es Dios, que Él es Dios. Finalmente llega a su misterio pascual, llega a esa Pascua que Él mismo va a repetir reiteradamente que ha deseado ardientemente tener con sus apóstoles. Y en esa Pascua nos dice San Juan, los amó hasta el extremo. Es decir, rompe Jesús su corazón divino y humano y nos lo da todo. Nos ama, nos abraza en el amor, nos llena, satura nuestros espacios, repito, del tiempo y del espacio, los satura de su amor. Este es el amor de Dios que nos llena, que nos sacia, que nos envuelve, que debe ser el hábitat de todo ser humano. Y en ese contexto de amarnos hasta el extremo, Jesús va a instituir el sacramento de su amor, que es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que tenía que volver al Padre. Yo he bajado del cielo, venido del Padre y volveré al Padre. Lo dice innumerables veces, sobre todo en el Evangelio de Juan. Sabiendo que se va y que nos deja, nos dice que no nos va a dejar solos. No os dejaré solos, no se angustie vuestro corazón ni se acongoje. Les dice a los apóstoles, miren qué términos tan humanos, tan cariñosos, tan comprensivos de nuestra naturaleza humana. No se angustie vuestro corazón ni se acongoje. Me voy, pero volveré a vosotros. ¿Y cómo vuelve Jesús? ¿O cómo se queda Jesús? Jesús se va a quedar en dos grandes maneras, Él personalmente, Él. Primero, en su espíritu. Maravillosamente Jesús el día de la resurrección, en el mismo cenáculo, donde 3 días antes había hecho la última cena, el día de la resurrección se aparece a sus apóstoles y va a soplar sobre ellos. Miren, es su aliento, es el aliento de su vida, de su cuerpo y de su alma, ya resucitada. Dona su espíritu, lo sopla sobre los apóstoles y los discípulos y la Virgen María y les dice, recibid el Espíritu Santo.
Él mismo había dicho innumerables veces que el Espíritu Santo era su Espíritu. Os enviaré mi Espíritu, el Espíritu de la verdad, el Paráclito, el Consolador, el Abogado, el que va a interceder por vosotros. Ese Espíritu nos lo da Jesús el día de la resurrección. Es el Espíritu que entra en nuestro espíritu el día del bautismo. Es el Espíritu de Cristo por el cual renacemos a una vida nueva. Aquí, queridos amigos, queridos hermanos, yo les invitaría mucho a pensar esto. En el bautismo morimos a Cristo, en Cristo y resucitamos en Cristo. Es decir, lo más íntimo del ser humano, que es su alma, la podemos considerar de dos modos. El alma como el espíritu que Dios infunde en cada ser humano, el don de Dios que infunde en cada ser humano, y también el espíritu en el sentido de que es el sujeto de nuestras facultades humanas espirituales, la inteligencia y la voluntad, la memoria, la conciencia, ¿verdad? Bien. Cuando renacemos en el bautismo, recibimos un espíritu nuevo, recibimos una vida de Cristo que se inserta, se injerta o nos injerta a nosotros en la de Él. Lo acabamos de ver el domingo pasado en la alegoría de la vid. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Ahí describe Cristo con esta imagen tan simple y tan preciosa y tan profunda. Cristo describe cómo Él es nuestra vida espiritual. Entonces, Cristo se va a quedar, nos va a acompañar para siempre, donándonos su espíritu. Y es el espíritu que se va donando a los seres humanos de modo especialísimo en los sacramentos, en la oración, en la acción de Dios en el mundo, que es a veces misteriosa y que no podemos nosotros controlar. Es Dios, Dios hace lo que quiere. Eso es el Espíritu Santo. Pero además quiso Jesús quedarse con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Y va a decir de buenas a primeras, en medio de la solemnidad de la última cena, toma un pan y dice: esto es mi cuerpo. Toma un cáliz lleno de vino y va a decir: esta es mi sangre derramada por vosotros. Jesús está anticipando en las sagradas especies del pan y del vino, consagradas por Él mismo, transformadas por Él mismo, está anticipando la separación de su sangre y de su cuerpo en la cruz. Es decir, está anticipando el misterio pascual y lo está concretizando para nosotros en el pan y el vino. Esta es mi carne, esta es mi sangre que se dona para vida del mundo. Queridos hermanos, yo me he planteado muchas veces y me lo he preguntado también allí en el cenáculo mismo en Jerusalén, donde he tenido la gracia de estar muchas veces. Si Jesús, en medio de la solemnidad medio triste y medio rara de la última cena, porque estaban consternados, no sabían qué estaba pasando, Jesús anuncia que uno lo va a traicionar, que ya se va al Padre, y todo el mundo está, que no sabe muy bien qué pasa. Si Jesús en ese momento les hubiera dicho a sus apóstoles: pídanme lo que quieran. Yo me lo he planteado, si yo hubiera estado ahí y Jesús me dice: ya me voy, pídanme lo que quieran. Probablemente los apóstoles se hubieran dado manotazos entre ellos, ¿verdad? Para decir: yo me pido sus sandalias, no, yo quiero su vestido, no, yo quiero, no sé, si tenía un anillo o un dije o no sé lo que podría tener Jesús o un báculo, ¿verdad? Estarían los apóstoles vueltos locos. ¿Qué quiero? Ya me voy.
ya me voy definitivamente, me voy a mi Padre, pídanme algo, lo que ustedes quieran. ¿Qué le hubieras pedido tú? ¿Qué le hubiera pedido yo? ¿Qué se nos hubiera ocurrido en ese momento pedirle a Jesús si nos hubiera dado esa oportunidad de pedirle lo que quisiéramos? Queridos hermanos, yo no sé qué le hubiéramos pedido, pero a nadie, yo creo, por ningún motivo, bajo ningún concepto, se nos hubiera ocurrido lo que Él tenía pensado en su corazón. Quedarse con nosotros en un pedazo de pan. Quedarse con nosotros en un poco de vino. Y no solo quedarse Él, su cuerpo, alma y divinidad están en la Sagrada Eucaristía. Su cuerpo, su alma y su divinidad están en la Sagrada Eucaristía. También ahí está el memorial de su pasión, es decir, el acto de amor infinito que el Hijo de Dios iba a hacer por salvarnos. Por salvarnos. ¿Quién de nosotros, queridos hermanos, hubiera tenido la osadía de decirle a Jesús, oye, pues yo quiero que me dejes un pedazo de tu carne? ¿Quién de nosotros hubiera tenido la inconsciencia de decirle, Señor, yo quiero que me dejes tu sangre santísima? Yo creo que nadie, repito, ni el más fantasioso de nosotros hubiera jamás imaginado lo que Jesucristo tenía pensado por amor nuestro, por misericordia con nosotros, conociendo nuestra orfandad de Dios después del pecado original, conociendo nuestra concupiscencia, nuestras debilidades de alma y de cuerpo, y entonces se queda Él mismo en la Santa Eucaristía. Voy a leer este capítulo 2 del libro cuarto de la Imitación de Cristo, que es precioso. Lo tenemos en nuestro librito de preparación para la consagración a la Virgen María. Dice, Señor, confiando en tu bondad y gran misericordia, vengo yo, enfermo, al médico, hambriento y sediento, a la fuente de la vida, pobre, al Rey del cielo, siervo, al Señor, criatura, al Criador, desconsolado, a mi piadoso Consolador. Mas, ¿de dónde a mí tanto bien que tú vengas a mí? ¿Quién soy yo para que te me des a ti mismo? ¿Cómo se atreve el pecador a comparecer delante de ti? Y tú que eres el santo de los santos, ¿cómo te dignas venir al pecador? Tú conoces a tu siervo y sabes que ningún bien tiene por donde pueda merecer que tú le hagas este beneficio. Yo te confieso, pues, mi vileza, reconozco tu verdad, alabo tu piedad y te doy gracias por tu extrema caridad. Queridos hermanos, estas expresiones de la imitación de Cristo, del precioso libro del Kempis, nos expresan un poco el itinerario que hemos venido haciendo en estas semanas de preparación a la consagración. Yo te confieso mi vileza, reconozco tu verdad. ¿Cómo puedes venir tú a mí, que soy pecador? ¿Cómo te dignas venir a mí, tú el sacrosanto? Y ya reflexionamos cómo somos pecadores, cómo nos dejó el pecado original, cómo nos dejan nuestros propios pecados, cuánto mal nos hacen, cuánto nos alejan de Dios.
Y sin embargo, Dios nuestro Señor, el Santo de los Santos, se digna de venir a nosotros para que le recibamos en la Santa Eucaristía, para que Él sea nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro alimento, nuestra saciedad, nuestro consuelo. Queridos hermanos, quiero ahora pasar a el tema que nos propone San Luis Grignion de Montfort en el día de hoy. Con la Eucaristía, San Luis Grignion de Montfort nos enseña o nos pide contemplar, nos sugiere contemplar la encarnación del Verbo de Dios. Es decir, que el Verbo eterno de Dios se haga hombre por nosotros. Que aquel que no puede ser contenido por el universo entero, hombre, se haga ser humano, perfecto ser humano, en el seno de una jovencita nazarena, por amor nuestro. Y en este momento y en este punto se encuentran la intención sacrosanta y eterna del Hijo de Dios eterno, con la belleza, la santidad, la pureza inmaculada de la Virgen María. Se van a encontrar. Los padres de la Iglesia aman hablar de que la Virgen María concibió a Jesús primero en su mente, primero en su alma, primero en su fe, primero en su obediencia, primero en su pureza y después en su vientre. Entonces, queridos hermanos, aquí se encuentran la obediencia del Verbo eterno de Dios a su Padre amadísimo. Así nos lo dice la carta a los Hebreos. Cuando entró Jesús en este mundo, dijo: he aquí, oh Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Vengo a hacer tu voluntad. Y la obediencia santísima de la Virgen María: hágase en mí según tu palabra. Queridos hermanos, esta conjunción hermosa, bella, de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de la Virgen María es un acto de amor y una unión de amor, de santidad, de voluntad salvífica de Dios con los seres humanos en la Virgen María, que nos debería dejar extasiados de amor. Es la obediencia del Hijo Eterno a su Padre y la obediencia de la Virgen María a Dios. He aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad. Se funde en la persona de la Virgen María con la obediencia de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Queridos hermanos, esta obediencia debe ser el fruto maravilloso, la contemplación de nuestro 31º día de preparación a la consagración. Es decir, la determinación, la decisión firmísima, el deseo, el gusto, la pasión, el entusiasmo de obedecer a Dios. Porque ese es el ejemplo sacrosanto que nos da Jesucristo en la encarnación. Ese es el ejemplo sacrosanto que nos da la Virgen María. El ejemplo de Dios, el ejemplo de la criatura. El ejemplo del Creador, el ejemplo de la criatura, el ejemplo de Dios, el ejemplo de la criatura. La voluntad salvífica de Dios a la que se suma y obedece y se adhiere la criatura. Y esta conjunción
abren el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, es decir, del Emmanuel, del Dios con nosotros. Esto tiene para nosotros una serie de aplicaciones prácticas y espirituales muy hermosas. Nuestra máxima preocupación como cristianos, ¿cuál es? Obedecer a Dios en nuestra vida. La obediencia de los mandamientos, la obediencia de la palabra de Cristo, la obediencia a la iglesia, la obediencia a mi conciencia, la obediencia a los sacramentos, la obediencia, la obediencia, la obediencia. También, obviamente, el acoger a Dios, porque cuando habla el prólogo de San Juan de esta encarnación del Hijo Eterno de Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice también a renglón seguido, vino a los hombres y los hombres no lo recibieron. Queridos hermanos, la luz de Dios ilumina nuestras vidas, ilumina nuestras heridas, ilumina nuestras podredumbres, ilumina nuestras mezquindades y pobrezas, y en vez de dejarnos iluminar por el amor de Dios y obedecerle, huimos de la luz y nos escondemos en las tinieblas. La luz y las tinieblas, la luz y las tinieblas, la obediencia y la desobediencia. Entonces, del gran don de la encarnación del Hijo de Dios, sale por parte de Jesús el ejemplo de su obediencia al Padre, y por parte de María su obediencia amorosa a Dios. Y con esto tenemos el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios conmigo, el Dios con su iglesia, el Dios con mi familia, el Dios de la humanidad, el Dios que necesitamos, el Dios que se hace presente, que nos bendice, que nos santifica, que nos alegra, que nos consuela. Tendríamos que implorar en nuestro Santo Rosario esta que San Luis María Griñón de Montfort llama la esclavitud de Jesús en María. Fíjense qué hermoso. Ahí en la iglesia de la Sagrada Familia en Nazaret, debajo del altar, hay un escrito latino que a mí me fascina. Aquí en este lugar, en esta casa, Jesús estuvo sometido a sus padres. Aquí el Verbo eterno de Dios, el infinito, el sacrosanto, el sabio, el todopoderoso, en la humanidad del Hijo, en su encarnación, aquí estuvo sometido a sus padres. Subditus erat illis, dice en latín. Súbditos, era súbdito, estaba debajo de ellos. Y obviamente la Virgen y San José eran padres y mandaban a Jesús y él los obedecía, y ellos ejercían su misión de padres en obediencia también. Fíjense qué hermoso. Ellos obedecen a él los obedece a ellos, esta unión de obediencias que es la esclavitud de que habla San Luis María Griñón de Montfort, esta esclavitud, esta unión, esta sintonía, esta armonía de obediencias hace que Jesús, que el Hijo Eterno de Dios se encarne y que se encarne en nuestras almas. Es lo que llama Conchita Cabrera de Hermida la encarnación mística. Es decir, que el Verbo Eterno de Dios se encarna, toma mi humanidad y la diviniza, y me ennoblece y me santifica cada vez más, haciéndome cada vez más
Hijo de Dios más parecido al Hijo. Es lo que San Pablo va a definir como el ir creciendo en la estatura de Cristo. No es estatura física, es estatura espiritual y moral. Me voy identificando con Cristo y Cristo va viviendo más mi vida. Y eso se muestra en la santidad, en la caridad, en el apostolado, en el buen ejemplo, en la prudencia, en la sabiduría, en todo ese abanico de dones de Dios y del Espíritu Santo que se expresan en el alma santa, que puede ser el Papa o puede ser el vecino de al lado o puede ser quien sea, la madre de familia, el trabajador, el empresario, el banquero, el navegante, el astronauta o el futbolista. No tiene condiciones sociales, no tiene edades, no tiene sexo, no tiene nada. Todo ser humano que busca esta esclavitud de la obediencia amorosa a Dios, a ejemplo de la Virgen María y a ejemplo de Jesucristo en su encarnación, esto logra el milagro de nuestra transformación en Cristo. Esto es lo que va a decir Jesús en el capítulo 14 de San Juan, cuando dice: el que oye mis palabras y las cumple, la obediencia, habita en mí y yo en él. Y mi Padre y yo vendremos y pondremos en él nuestra morada. Imagínense que yo pueda ser morada de Dios entre los hombres. Es lo que hablamos, o así llamamos a la Virgen María, la morada de Dios entre los hombres. Por lo menos así nos enseña la liturgia. Pero es que eso lo podemos vivir todos. Eso lo podemos y lo debemos vivir todos como hijos de la Virgen María, imitadores de su obediencia, de su humildad, de su pureza, pero sobre todo de su obediencia, porque la obediencia a Dios va englobando todas las demás virtudes, la obediencia en la fe, la obediencia moral, la obediencia de la observancia del Evangelio, la obediencia de la caridad, la obediencia del amor. Queridos hermanos, con toda razón, en un lenguaje quizá para nuestros oídos ya un poquito anticuado, pero muy sabio y muy santo, San Luis hablaba de este propósito de decir la esclavitud de Jesús en María, es decir, la obediencia, la sumisión. Y eso donde lo vemos fotografiado, y eso donde lo recibimos en sacramento, lo recibimos en sacramento en el misterio de la fe, en la Eucaristía, en la presencia de Cristo, que por la economía de la encarnación se hizo hombre y por la economía de la encarnación se hizo pan y vino, Eucaristía, para nosotros. Yo termino esta primera reflexión mía del 31º día de la preparación a la consagración a la Virgen. Unámonos mucho en oración, pidamos mucho unos por otros para consagrar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida, nuestras familias, todo lo que somos y todo lo que hacemos, que quede consagrado a Dios a través de la Santísima Virgen en esta preciosa, maravillosa consagración a la Virgen. Un momento nada más a que me incorporen, padre, no sé si me escucha. ¿Sí me escucha? Pues, padre, de verdad, qué misteriazos los que están envueltos en este día para meditar. Y yo le tengo una pregunta que va unida. Nosotros estamos muy acostumbrados a estos misterios, estamos muy acostumbrados al misterio de la Encarnación y a la Eucaristía, pero como consagrados queremos sacar un mayor provecho de estos misterios. ¿Cómo podemos nosotros como personas de a pie, como personas que estamos viviendo nuestra fe, aprovechar más y tener más fruto del misterio de la Encarnación y del misterio de la Eucaristía? ¿Qué nos aconsejaría a nosotros? ¿Cómo nos preparamos? Primero, que aprovechen la pandemia. Y les digo por qué.
La pandemia nos ha impedido recibir la Santa Eucaristía. A mí no, gracias a Dios, pero a mucha gente sí. Ayer me escribió una señora un mensaje tan bellísimo que casi lo terminé leyendo de rodillas. Porque dice: Padre, después de más de un año de no poder recibir a Cristo Eucaristía, ayer pude ir y lo recibí como si fuera mi primera comunión. Lo recibí como si nunca lo hubiera recibido en mi vida y lo sentí en mi alma, sentí su amor, sentí su presencia, sentí su consuelo. Aproveche la pandemia, que nos haga tener un deseo tal de la Eucaristía, un anhelo, una petición de quererlo recibir, y en cuanto podamos vayamos y lo recibamos con toda nuestra alma, porque es Dios que viene a nosotros. Si pensamos y si sabemos lo que es y lo reflexionamos, no necesitamos grandes lecciones ni grandes cosas para acercarnos con ese amor que explote de amor y de agradecimiento a Cristo, porque está en la Santa Eucaristía y porque viene a nosotros cada vez que podemos acercarnos a Él. ¿Cómo podemos aprovechar entonces nuestras comuniones espirituales? Porque si no tenemos acceso a la Eucaristía, podríamos hacer unas comuniones espirituales mucho más profundas. Mira, ¿Qué nos sugiere? La comunión eucarística, evidentemente, es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en las especies consagradas, pero antes está precedida por la comunión espiritual, es decir, por amar a Dios, por creer en Él, por observar sus mandamientos y por vivir en gracia. Crezcamos mucho en esta comunión espiritual, que no es una oracioncita que hago durante la comunión, es vivir en gracia, en sintonía con Dios, amándolo, en la fe, buscándolo en mi vida, queriendo meter a Dios y meterme a mí en la vida de Dios, para que en el momento en que yo lo pueda recibir eucarísticamente, me abrace a Él con todo mi corazón y no lo suelte más. Pero ya podemos vivir y debemos vivir en comunión con Él si vivimos como Él nos enseña y nos manda y observamos sus palabras, que es lo que Él nos dice: mi Padre y yo vendremos a Él y pondremos en Él nuestra morada. Entonces, decir la oración, la comunión espiritual, la oración de la comunión espiritual, pero con un anhelo creciente, desbordante, para que el día que pueda yo ir y recibir a Cristo en la Eucaristía, me muera yo de amor y de agradecimiento y de adoración. Padre, por último, ¿cómo debe vivir un consagrado en este contexto? ¿Cuál es la vida que una vez que uno se consagra a Jesús por manos de María, debe ser? ¿Cómo debe ser su vida? Mira, la vida eucarística, el vivir en comunión con Cristo en la Eucaristía, implica la vida de gracia. Y la vida de gracia no es otra cosa que vivir la obediencia de la fe. Yo no renuncio a los pecados porque no me atraigan. Yo renuncio al pecado porque es desobediencia en la fe. Creo en Dios y lo amo, y creo que sus mandamientos son mi bien objetivo y son mi bien verdadero y son mi crecimiento y mi madurez como hombre y como cristiano y como sacerdote. Entonces, cuando San Luis María Griñón de Montfort habla de la esclavitud en Cristo, en la Virgen, habla de esa obediencia en la fe que es vivir en gracia de Dios. Son como tres planos. Recibo a Cristo en la Eucaristía porque vivo en gracia de Dios, y vivo en gracia de Dios porque vivo la obediencia en la fe. Entonces, hoy San Luis María Griñón de Montfort nos habla de la obediencia, el ser esclavos del amor de Cristo, de su palabra, de obedecerlo como Él obedeció, de obedecer a la Virgen como ella obedeció. Si yo obedezco en la fe, vivo en gracia, y como vivo en gracia,
recibo a Cristo en la Eucaristía. Son los vasos comunicantes que a mí me encanta tanto pensarlos y que son como el ABC de la vida cristiana. Padre Solana, ha sido súper enriquecedor hablar de este tema con usted, sobre todo porque nosotros ya al hacernos consagrados ya no somos bebitos, tenemos que madurar en la fe y todas nuestras actitudes frente a los sacramentos, frente a la gracia, frente a nuestros hermanos tienen que ser distintos. ¿Cómo podemos hacer presente nuestra consagración en nuestra vida siempre? ¿Cómo logramos tener esa conciencia de la consagración? Sé que al hacer esta consagración pues ya no somos iguales, pero ¿cómo reactivamos siempre esa consagración? ¿Qué nos sugiere? Yo creo que se tiene que notar que esta consagración nos lleva a vivir el primer mandamiento o el gran mandamiento, lo que sintetiza la ley, como le preguntaron a Jesús: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si no vivimos ese amor y si no lo transparentamos y si no somos coherentes con ese mandamiento, obviamente no somos coherentes con nuestra consagración. Claro. Yo tengo que terminar porque tengo otro compromiso, pero quiero decir que hace 2 años yo realicé la consagración, me preparé, la hice con mucho amor, con mucho fervor, con mucha devoción y me ayudó mucho. Yo sé lo que hice yo, no sé lo que hizo la Virgen, pero yo noté en mi vida sacerdotal y personal una gracia de Dios, una presencia de Dios y de la Virgen muy hermosas y muy especiales que Dios me regaló por mi consagración a la Virgen siguiendo la verdadera devoción. Así es que los felicito a todos los que están haciendo este camino, háganla con fe, háganla con devoción. Nosotros ponemos nuestra parte, la mejor parte, y la Virgen y Jesús pondrán también ellos su parte, y eso es lo que hace el milagro de nuestra transformación en Cristo. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, Padre. Nos da su bendición para terminar y despedirnos. Hasta mañana. Claro que sí. Invoquemos la bendición de Dios para nosotros, para nuestras familias, para todo el mundo en este momento que tanto necesitamos, para que la paz de Dios sea el signo de su presencia entre nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre Solana. Nos vemos el día de mañana. Dios lo bendiga. Nos vemos mañana. Gracias. Que Dios